Bien, entonces terminaba hablando como de la manera en que estaban, se definía cierta noción de la técnica o de la tecnología, más bien a partir de una separación geoestratégica, donde básicamente el tradicional, el sujeto de productos tecnológicos no de avanzada, no de tecnología de punta que podríamos llamar, sería el sujeto no occidentalizado, el aborigen americano, el aborigen australiano, el oriental, el extremo oriental, el esquimal, y aquí podríamos incluir incluso la mujer, el no blanco, y en oposición el europeo y el estadounidense vendrían a ser quienes marquen como el desarrollo de estos procesos. Digamos que ahí, de hecho, cuando hablo del estadounidense se podría hablar de cierta manera del norteamericano, incluyendo a unos pocos canadienses y hasta ahí. Entonces la postura de Yujuy es contraria a esta lectura. Él dice, no, no va por ese lado la lectura que yo hago del desarrollo tecnológico. Para mí, uno, la definición de tecnología es no universal. Dos, la definición de tecnología está condicionada, digamos que para contextos como el nuestro, está condicionada por antecedentes de educación o de mal educación de la población del país, por ejemplo, estrategias gubernamentales y corporativas para evitar que se acceda a una educación superior de calidad, por ejemplo, la permanente amenaza de desaparición de la educación universitaria pública en países como el nuestro. La producción de tecnología también es motivada, es decir, la producción de tecnología no se da de manera natural o espontánea respecto a intereses no claros por parte de quien desarrolla estos avances. Estos intereses pueden ir desde lo militar a lo económico, a lo comercial. De hecho, pueden articular lo militar con lo económico, con lo comercial. En ese sentido, ustedes pueden tomar como ejemplo desarrollos tecnológicos a nivel del establecimiento como de redes de datos y metadatos que plantean seguimientos de sujetos que nos inscribimos en una red social, aportamos toda nuestra información y parte del avance tecnológico apunta a que no solamente le damos nuestro tiempo a la aplicación, sino también esta aplicación sabe dónde nos ubicamos, sabe en qué espacios nos movemos e incluso si se decidiese enviarnos un dron para bombardearnos porque se sospecha de nosotros como activistas del uribismo, por ejemplo, cuando el uribismo se ha convertido en grupo terrorista, pues básicamente a partir, no sé, de los metadatos de una fotografía en Instagram se puede perfectamente saber dónde estamos y se nos puede bombardear. Entonces ahí el uso de la tecnología como entretenimiento y el uso militar de la tecnología irían de la mano. Y por último, Yuhui vendrá a decir también que la tecnología está restringida. El acceso a la tecnología plantea restricciones y de hecho nos desenvolvemos frente a la tecnología a partir de estas restricciones. Entonces, repito, las distinciones que va a dar de la tecnología Yuhui son, uno, no es universal, dos, está condicionada, tres, está motivada y cuatro, está restringida. Entonces, básicamente, lo que va a decir este autor es, aquí es donde tenemos que pensar en la idea de cosmotécnica, sobre todo definiendo el hecho de que, y aquí lo cito, todas las tecnologías están cosmológicamente restringidas y motivadas. ¿Cómo se incorpora entonces la tecnología? En inversiones, en invenciones, en desarrollos y en modos de uso. Entonces, piensen por favor en el acceso que ustedes tienen a la tecnología o más bien en el desarrollo de procesos tecnológicos a los que ustedes pueden dedicarse dependiendo, por ejemplo, de dos tipos de condiciones, su nivel educativo y su poder económico. A partir de la conjunción de esos dos valores, del, de la cualificación que tengo en términos, por ejemplo, de conocimientos técnicos e incluso idiomáticos, más la posibilidad de acceder a recursos, al articular estos elementos podría proceder a hacer un desarrollo tecnológico. Piénsenlo, por ejemplo, respecto a la manera como en España
dentro de las prácticas de innovación tecnológica y desarrollo, se han dedicado ingentes esfuerzos, muchos recursos, se ha invertido bastante dinero en acercar a personas procedentes de la esfera creativa, digamos, no solamente diseñadores, no solamente artistas. Cuando digo diseñadores serían gráficos, industriales. Cuando hablo de artistas serían artistas plásticos y visuales, y no solamente programadores, para, por ejemplo, desarrollar una tecnología relacionada con la producción de videojuegos. Y en ese sentido, si se tomara como ejemplo esa serie de emprendimientos y de apoyos estatales relacionados con el diseño y promoción de videojuegos realizados en España, ustedes van a notar cómo está plenamente restringido el desarrollo de esta industria a grandes niveles de inversión que superan los de las personas naturales y que llegan, incluso alcanzan a superar los de las personas jurídicas, llegan más a niveles de inversión casi de procedimientos y normativas estatales. Y por otro lado, la motivación que hay detrás de esa inversión es básicamente para consolidar a ciudades de España, sobre todo Barcelona, como hubs, como espacios donde se van a reunir creativos que desarrollan videojuegos que después tienen una explotación a nivel de lo comercial, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, es decir, los videojuegos rastreando gente, los usos militares, etcétera. Pero a lo que hoy es, dentro de esta lectura que aporta Yukui, entonces el, la manera en que nos relacionamos y en que entendemos tradicionalmente la tecnología tiene que ver sobre todo con una equiparación de tecnología de punta igual desarrollo. Y en ese sentido, quienes vivimos en entornos del sur global, generalmente accedemos a la economía como consumidores, no como productores, y cuando accedemos a la tecnología como consumidores somos casi consumidores dependientes, y aquí pueden utilizar la noción de dependencia como adicción, como el adicto que accede a ciertos desarrollos tecnológicos para reforzar su adicción y a partir de esa adicción modificar o establecer incluso comportamientos. En 2019, entonces, volviendo a Yukui, él publica un texto que se llama Recursividad y Contingencia, donde recupera la idea de la cibernética como una producción de pensamiento que altera, que trastorna incluso la definición de realidad, la definición de sujeto con objeto y la relación de sujeto con tiempo. A partir de los avances cibernéticos, por ejemplo, ustedes pueden acceder a una creación de múltiples subjetividades, por ejemplo, en sus redes sociales. Entonces, en sus redes sociales ustedes no son solamente Guillermo Vanegas, el sujeto real, ciudadano con cédula de ciudadanía y capacidad de votar por el que diga María Fernanda Cabal, sino ustedes pueden inventar N perfiles, donde N perfiles, Guillermina Vaneguina, Carla Vanega, etcétera, 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 van a dar cuenta de una subjetividad donde de hecho ustedes van a operar estratégicamente al diseñar y al hacer operativos esos perfiles. ¿Qué pasa si ustedes como Guillermo Vanegas promueven un canal de opinión crítica donde hacen memes y se burlan y o se cagan en personas como quienes dirigen el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Jean-Claude Besudo y su nieto Paraco, que estudian los Andes? ¿Qué pasa si lo hacen a nombre propio? ¿Qué pasa si Jean-Claude Besudo como persona, como ciudadano civil, demanda a Guillermo Vanegas en el mundo jurídico real y Guillermo Vanegas quiere seguir jodiendo y haciéndole memes a Jean-Claude Besudo, miembro de la junta directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá, y su nieto Paraco? Ese Guillermo Vanegas estratégicamente va a diseñar un perfil, va a crear un sujeto, va a crear un personaje para empezar a actuar en la opinión pública y seguir cagándose en ese par de engendros. En ese sentido, ese sujeto va a hacer uso de la cibernética en beneficio propio para continuar operando, a pesar de que el sujeto real, el ciudadano Guillermo Vanegas, tenga una demanda ¿por qué lo demandan o no los paracos? Como que, no sé, me demandan mandándome a sus escoltas para que me peguen y después ojalá me rompan como todas las manos, etcétera, para no seguir haciendo memes y que aprenda pues a respetar a la gente dueña del país. Entonces, respecto
a esa ruptura, a ese trastorno que impone la cibernética respecto a la construcción de subjetividades, pero también a la construcción de realidades, o a la construcción incluso de relaciones entre sujetos con sujetos y sujetos con objetos, lo que va a decir Yukui es que para entender la cibernética hay que entenderla así, como una lógica, un nuevo pensamiento de ruptura, pero que se debe reconocer a nivel histórico, político y filosófico. Y que, de hecho, el comprender el desarrollo de la cibernética y la popularización o la implementación de desarrollos tecnológicos a partir de la cibernética en términos, por ejemplo, políticos o filosóficos en el pensamiento occidental, de hecho me atrevería a decir en el pensamiento occidental de alto moderno, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a partir de la introducción de esos avances, de los avances de la cibernética en la tecnología, pero también en nuestra cultura popular, podemos entender y darle perfil incluso a épocas. Digamos, si ustedes decidiesen entender la Guerra Fría como un proceso de exacerbación de la amenaza nuclear a partir de el uso y popularización de procedimientos tecnológicos, podrían entender, por ejemplo, gran parte de la ficción producida durante esta época relacionada con ciencia ficción, donde ciencia ficción además de serie B, o sea, ciencia ficción de baja calidad, donde se producen narrativas relacionadas con el choque entre culturas y a partir de esa producción de narrativas se sublima el pavor de desaparecer bajo un hongo nuclear, etcétera. De hecho, si siguen por esa vía, van a encontrar obras culmen como la narrativa de ciencia ficción de Stanley Kubrick, o más adelante hacia los 80 90 cuando se reactualiza la amenaza de la Guerra Fría a partir del gobierno sobre todo de Ronald Reagan. Ustedes van a ver cómo va a haber otra obra cumbre con la ficción distópica de, sobre todo las primeras entregas, las primeras dos entregas de la ficción distópica de la saga de Terminator, por ejemplo. Entonces, hay podemos entender cómo el desarrollo tecnológico, la relación humanos-máquinas, la relación humanos cálculo de comportamientos, modificación de comportamientos en las máquinas, y además en tiempo real, que es como parte de la estructura que define la cibernética, va a configurar entonces nuestra perspectiva de realidad y cómo, digamos, en ese sentido, incluso quienes estamos en el sur global y dependemos o no tenemos plata o somos o pertenecemos a países con gobiernos de mierda donde la inversión en educación o en innovación no se da, en ese sentido podemos empezar a preguntarnos también cómo nos relacionamos con la tecnología. Entonces aquí vuelvo al punto que mencionaba antes y es que básicamente nuestra relación con la tecnología es dependiente. Eh, lo que va a decir entonces, lo que va a destacar, perdón, Yukui respecto a esta lectura de la cibernética como un pensamiento de ruptura con características históricas, políticas y filosóficas, tiene que ver con, entonces él establece un rastreo de este tipo de avance para llegar a la década de los 40, cuando Norbert Wiener y otra serie de ingenieros están desarrollando el proceso que va a llevar al avance cibernético, que va a llevar por supuesto a que los Estados Unidos ganen la guerra, y a lo que van es sobre todo, y lo que le importa a Yukui sobre todo es que el énfasis en la investigación que hacen estos ingenieros tiene que ver sobre todo con lograr la retroalimentación, o sea, como introducir la información al sistema, poder observar qué es lo que hace el sistema con esa información y poder entender y poder representar, diría más bien, la respuesta que ofrece ese sistema, después de entenderla, poder entonces instrumentalizarla, modificarla, adaptarla a sus intereses y por supuesto en ese sentido establecer como la circularidad, como reconocer esos ciclos y repeticiones para después operar a partir de una nueva definición de sujeto o de objeto, donde básicamente, digamos que Yukui no va a hablar en este texto específicamente del objeto digital. Espero tenerles preparada esa presentación para la clase siguiente. Aquí de lo que habla Yukui es que el desarrollo del pensamiento cibernético va a diluir, va a debilitar, incluso en muchos casos, en la actualidad por ejemplo, va a hacer desaparecer la distinción entre sujeto orgánico y sujeto maquínico. Casi que se van a fundir. Y en ese sentido, lo que él va a decir es, aquí lo cito, las máquinas no solo son simples herramientas o instrumentos, sino, mejor aún, son organismos gigantes en que ahora vivimos. Entonces,
la máquina, desde esta perspectiva que establece, la máquina viene a ser nuestro ecosistema. La máquina no es solamente el computador que utilizo para, como dispositivo para, digamos, crear memes para cagarme en la Junta Directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá, sino que este computador como máquina que es, me permite acceder a una integración de otras máquinas, no sé, la red, y por ejemplo, a partir de esa integración con otras máquinas, me permite establecerme, me permite definirme y me permite actuar en un ecosistema donde, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy hablándoles a ustedes a través de una máquina. Sí, yo les estoy hablando a ustedes a través de una máquina y a través no solamente de la máquina que ustedes tienen al frente, yo tengo al frente, sino de la interconexión de estas máquinas con otras. Dentro de ese ecosistema resolvemos, por ejemplo, esta clase. Piensen, por ejemplo, en no de manera crítica en el sentido de fatal y desastrosa, sino de crítica en el sentido de que acelera la innovación. Miren la manera como ustedes y sus docentes asumieron, incorporaron, entendieron la crisis de formarse en artes plásticas y visuales en materias técnicas que habitualmente exigían la presencialidad y cómo a partir de esa comprensión, entendimiento, incorporación y generación de soluciones se desarrollaron múltiples estrategias para que, por ejemplo, personas que determinaban su formación a partir, no sé, de la especialización en la producción de pintura o la producción de objetos tridimensionales, adaptaran su devenir al estrato tecnológico, a la posibilidad de que los intercambios se dieran en tiempo real, por ejemplo, para adaptando estas condiciones de interacción más las condiciones de vida en cuarentena, en entornos domésticos, desarrollar nuevas técnicas y nuevas prácticas. Digamos que ahí eso todavía no está dado porque, digamos, ahorita las generaciones, sobre todo de artistas, están como superando el trauma que implicó la cuarentena y el aprender materias técnicas que exigían presencialidad a través de la virtualidad. Digamos que ahorita no lo están reflexionando, pero seguramente de aquí a 3 4 años ya van a empezar a aparecer investigaciones, tesis de pregrado donde personas que sufrieron ese proceso traumático empiecen a indagar, digamos en términos de la lógica de Yukui, empiecen a tratar de entender histórica, política y filosóficamente qué fue lo que les sucedió en su proceso de formación como artistas y qué tipo de modificaciones aparecieron. Cómo de hecho la coyuntura de la cuarentena llevó a que ustedes y otros docentes innovaran, establecieran estrategias, concertaran estrategias, se impusieran estrategias, pelearan estrategias para llegar al punto final y es los docentes no perder su trabajo, ustedes no perder la continuidad en su proceso de formación. En ese sentido, creería que esas tesis, por ejemplo, podrían tomar como estudios de caso las respuestas técnicas y formales que ustedes hicieron respecto a los objetos que produjeron a partir de interacciones como este tipo de encuentros, la adaptación de materiales, la búsqueda de materiales, las formas de socialización de estas experiencias y en ese sentido de manera acumulativa creo que en retrospectiva, es decir, cuando se empiecen a hacer esas tesis de investigación, creación, ahí podrán generar un inventario donde puedan localizar diferentes soluciones. Y en ese sentido, me parecería que incluso estableciendo ese estudio, no solamente en cómo sufrieron la pandemia y el proceso y la continuidad del proceso de formación los estudiantes de las apps, sino si comparan eso con otros estudiantes de otras universidades, por ejemplo, universidades eh, de mayor costo, de más caras, pues, donde a la coyuntura de simplemente condicionarse al intercambio tecnológico se sumaba el hecho de que tocaba pagar una matrícula hijueputísimamente cara, cómo a partir de ahí se van a empezar a plantear soluciones alternativas, modelos de crítica y propuesta de procesos diferenciales de gestión. Digamos que aquí me estoy refiriendo a, sobre todo, un proceso que no ha terminado de movilización en estudiantes, dentro de grupos de estudiantes de universidades de la Ivy League en los Estados Unidos, donde la formación en artes es infinitamente costosa,
y donde se está empezando, este grupo empezó a partir de la crisis que generó la pandemia, este grupo como comunidad empezó a generarle cuestionamientos a las instituciones respecto al elevadísimo costo de la matrícula, los beneficios que ofrecen y la posibilidad de, otra vez, dialogar con el intercambio cibernético, con el desarrollo digital para, por ejemplo, reducir costos, reducir la obligación de presencialidad en ciertas circunstancias en esas universidades. Digamos que ese movimiento no ha concluido tampoco, pero puede llegar a muy buenas soluciones. Digamos que si les interesa mirar como esa alternativa de reflexión que se está produciendo en entornos, en campus de facultades de arte estadounidenses, miren porfa Hyperallergic, este periódico digital con sede en Nueva York, y empiecen a mirar las actividades de Decolonize Displays, que es como básicamente no puedo decir ONG, una organización civil de artistas que contemplan precisamente la integración de las instituciones del arte, no solamente las universidades, no solamente las facultades, no solamente las galerías, sino todo este ecosistema. Observan la integración de este ecosistema respecto a condiciones relacionadas con prácticas neoliberales como el patrocinio corporativo de espacios de exhibición, la inclusión de ciertas temáticas relacionadas con ciertos intereses y la visibilización de ciertos intereses para hacer un lavado de imagen de quienes invierten en arte, pero también realizan otras prácticas más de persecución de militantes, etcétera. Digamos que en ese sentido de Colonize Displays ha realizado intervenciones en museos, pero también está pendiente de este tipo de modificaciones derivadas de la crisis que trajo la pandemia y de las posibilidades de reflexión a nivel de lo histórico, lo político y lo filosófico que podría traer la incorporación de la educación a través de plataformas o espacios digitales relacionada con la producción y la formación de artistas visuales. Entonces, digamos que en ese sentido, Yukui propone una lectura holística de la tecnología y de la máquina. Perdón, borren de la tecnología. Yukui propone una lectura holística de la máquina. La máquina no es solamente ese dispositivo con el que yo me relaciono y que me permite relacionarme con el mundo, sino más bien la máquina es una acumulación de dispositivos que configuran mi mundo. En ese sentido, Yukui dice, aquí yo estoy planteando entonces una mirada holística, organicista, oriental, tradicional. Lo que yo estoy proponiendo entonces es oponer esta lectura holística, como la máquina, son muchas máquinas que me permiten interrelacionarme con el mundo o con la realidad, voy a ponerlo a la lectura mecanicista, europea, estadounidense, occidental, donde la máquina está alejada de mí, está separada de mí y yo me acerco a ella para servirme de ella, es como la máquina mi esclava. Él dice, no, no es tanto el sujeto esclavo de la máquina, sino la interacción sujetos-máquinas que permiten, por ejemplo, él no lo dice, pero aquí yo extendería la lectura, que permiten, por ejemplo, que existamos en entornos urbanos donde no hay nacimientos de agua cerca a nosotros. Por ejemplo, yo puedo vivir en la ciudad de Bogotá, en un noveno piso, en el centro de la ciudad de Bogotá, lejos de nacimientos de agua, porque a partir de una interacción con tecnología hay máquinas que traen el agua hasta mi apartamento y máquinas que se llevan mis residuos desde mi apartamento. Sin esas máquinas yo no podría vivir acá. Sin esas máquinas la existencia de este conglomerado urbano sería bastante dificultosa y de hecho tendería a la desaparición. Y en ese sentido, el acceso a redes de tendido eléctrico, a tendido de internet, sí, creo que con esas tres, acueducto, luz eléctrica e internet, la interacción de este tipo de infraestructura respecto a nuestra vivencia, por ejemplo, en ciudades, va a marcar el hecho de que no somos esclavos de la máquina, sino más bien nos servimos de la máquina de una manera racional y calculada, donde nos introducimos en ese sistema para poder vivir o sobrevivir, y que si nos salimos de ese sistema y miramos esas máquinas de manera separada no las podríamos entender y llegaríamos a lecturas más como anarcoprimitivistas o luditas, donde la máquina es nuestra enemiga, hay que destruirla y
básicamente lo único que haríamos ahí sería malgastar nuestra energía. Podríamos destruir máquinas de manera individual, pero la destrucción individualizada de esas máquinas no va a llevar a que ganemos la lucha, por ejemplo, contra las máquinas. Entonces, yo fui diciendo eso, afirmando que, repito, las máquinas no solo son simples herramientas o instrumentos, sino mejor aún, los organismos gigantes en que ahora vivimos. Esa propuesta rompe la distinción entre organicismo de tecnología tradicional oriental o no blanca, me gusta más, y el mecanicismo de la tecnología blanca euro-norteamericana. Entonces él va a decir, momento, esta lectura no es mía. Yo no propongo esto, yo lo que hago es mirar en la historia de la filosofía estas transformaciones y recuperar, por ejemplo, de Kant, cómo generó esta transformación respecto al hecho de no establecer una separación entre organismos y mecanismos, sino más bien entenderlos a cada uno, al organismo y al mecanismo como resultado de esta integración. Entonces él dice, pues lo que viene a suceder en el siglo XX con el avance cibernético es que este avance plantea una aceleración de ese proceso y es que básicamente la máquina cibernética o la máquina que utiliza tecnología cibernética va a ser sobre todo capaz de dar la ilusión de que piensa o peor aún, que es lo que sucede con los algoritmos y dispositivos que utilizamos en la actualidad, o peor aún, generar pensamiento que incluso condiciona nuestros modos de actuar, sobre todo a nivel de lo político. Entonces él dice, las máquinas que tenemos ahora no son las mismas máquinas que miraron René Descartes o Carlos Marx. Las máquinas que tenemos ahora son completamente diferentes. Ahora nos movemos con algoritmos. Es más, ahora los algoritmos determinan cómo nos movemos. Eh, Cuando estoy diciendo esto, sí, ustedes pueden como atribuir como la lectura paranoica de el algoritmo me va a determinar que mañana yo salga a la calle y muera atropellado por un SITP. Sí, pero complementen eso con otra lectura. Por ejemplo, el algoritmo que define, interpreta el flujo de transporte urbano en la ciudad de Bogotá a partir de los de los intercambios en las intersecciones de semáforos, ese algoritmo sí determina de cierta manera la velocidad del uso de las calles en ciertas horas. Entonces, ahí, más que la paranoia de un algoritmo determina que llegue tarde siempre a clase en la SAP, más que esa paranoia, lo que le recomendaría que hicieran es, un momento, dentro de, por ejemplo, la programación de la salida de buses de Transmilenio y la permanente demora de alimentadores de Transmilenio, hay un humano o una serie de humanos que decidieron que ese sistema de transporte opere así. Porque en el sistema de transporte que conocemos como Transmilenio, la atención del servicio en las goteras de la ciudad determinado por los alimentadores es básicamente una agresión. Porque yo soy pobre y soy de malas, o porque hay decisiones a nivel de gobierno que llevan a que mi uso de Transmilenio sea básicamente el saber que soy pobre y soy un pobre de mierda en una ciudad donde me desprecian a muerte. Por ejemplo, para acceder al servicio público tengo que empezar el día putísimo y jodidísimo y empujadísimo por otros pobres como yo. ¿Por qué el sistema de transporte funciona, comillas, mejor? De hecho, aquí habría que quitar el mejor y simplemente dejar el funciona en entornos de clase media y clase media alta. ¿Qué opera en ese diferencial y cómo opera el cálculo tecnológico, el cálculo de meterle información al sistema, ver cómo esa información opera en el sistema y revisar las respuestas que arroja ese sistema? ¿Cómo plantear esa lectura respecto a esa gran máquina que viene a ser el sistema de transporte urbano en la ciudad? Y en ese sentido, si se estableciese ese tipo de enfoque, de hecho aquí les recomiendo que imaginen el establecer ese tipo de enfoque, si establecieran ese tipo de enfoque como artistas, ¿cómo podrían representar visualmente esa situación? Entonces, ¿cómo poder representar en términos de tecnología visual bidimensional básica, no sé, cómo representar en pintura esa situación? Entonces, para realizar esa interpretación, si decidieran acometer esa tarea,
deberían entonces conocer de tecnología, conocer de ingeniería electrónica, conocer de ingeniería de sistemas, conocer de formación de algoritmos para intentar entonces proveer desarrollos, avances, visualizaciones, materializaciones que le permitan a filósofos o a teóricos de la imagen, yo estaría hablando de los teóricos de la imagen, entender cómo ustedes, personas que piensan visualmente y sufren el sistema de transporte público en Bogotá, le dan imagen a la problemática de ese sistema de transporte. Entonces ahí, si ustedes llegan a la representación figurativa de todo el mundo apretado en una sardina roja con varillas amarillas, esa representación se quedaría en la superficie, se quedaría en la superficie del paisaje social que vemos, como estas son las víctimas de este sistema de transporte, para interpretar adecuadamente o mejor, sí, quiten el adecuadamente, para interpretar mejor la problemática que subyace a el sistema de transporte urbano en Bogotá como una agresión de clase, deberían entonces tratar de comprender cómo opera, cómo se calcula, cómo se piensa este sistema de transporte, después decir, momento, la representación de este sistema de transporte va a ser esta. Y ahí en ese punto van a reflexionar con la máquina sistema de transporte urbano, no como lo harían, vuelvo a Yukui, René Descartes o Karl Marx. En 2021, Yukui va a presentar Arte y Cosmotécnica, básicamente una publicación una publicación que realiza con eFlux, que es como esta base de datos que les he recomendado que sigan, donde se presenta información sobre arte contemporáneo y arquitectura, que también plantea la edición de libros. En este caso entonces para 2021 se presenta esta publicación, y en esta publicación Yukui plantea un avance. Dice, ¿cómo pensar la variabilidad y la necesaria crítica a la tecnología que debemos hacer en la actualidad para no quedar como esclavos de las máquinas, sino para operar activamente en esa interrelación máquina-sujetos? ¿Cómo integrar al arte como en ese proceso de transformación social? Y dice, uno, voy a reconocer el arte como un tipo de lógica. Entonces aquí plantea una lectura que me parece súper de avanzada respecto al hecho de decir el arte no se puede definir, el arte depende del gusto, entonces como entre gustos no hay disgustos, cada quien tiene una idea individualizada y particular de arte, el arte no se puede enseñar, etcétera, como estos tropos modernistas pendejos de la gente que cree pendejamente que existen genios. Él dice, no voy a irme por esa lectura goda y súper estéril de creer que solamente el arte se define a partir de la genialidad, sino voy a entender la práctica artística como un tipo de lógica. Y de hecho, en ese avance él dice, momento, al entender la práctica artística como un tipo de lógica, también puedo interrelacionar avances tecnológicos que interrelacionan pensamiento artístico y tecnología de punta. Entonces él va a hablar de, uno, la introducción de computadores en la producción artística, una situación que ustedes viven cotidianamente, no solamente a través de clases como esta, sino a través de la búsqueda de información que ustedes hacen en Internet, la recopilación de información en sus bases de datos, la organización de esta información en sus archivos y o carpetas, la jerarquización de información para utilizarla en diferentes materias, la utilización de imágenes como esta imagen que están viendo en estos momentos en su pantalla como insumo para realizar otro tipo de objetos. En segundo lugar, él va a hablar de las redes sociales, pero no como red social en el sentido habitual que conocemos, sino más en términos problemáticos, la red social como un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo los artistas utilizan el computador o introducen los computadores en su producción? Yo diría incluso en la recopilación de información. Segundo, cómo interrelacionan esos resultados de esa producción a través de tecnologías como las redes sociales para establecer espacios de comunicación, para dialogar con una audiencia, para vender su obra, para denunciar al profesor del acosador, para denunciar al galerista que no paga, para promover la obra de colegas también. Entonces, cómo los artistas llegan a las redes sociales no como simples usuarios que
utilizan las redes para entretenerse, sino cómo los artistas utilizan bajo una práctica, perdón, bajo una lógica de práctica artística esas redes para aprovecharlas en su beneficio. Y en tercer lugar, él dice, el desarrollo de los NFTs, cómo se puede entender respecto a el tipo de producción de imágenes que circulan ahí, los procedimientos de circulación que se establecen con esas imágenes e incluso la posibilidad de generar acercamientos con otras audiencias respecto a lo que producen esos NFTs. De hecho, volviendo como a la discusión que ya en otros momentos se ha presentado en esta clase, definir el NFT, darle forma, entender cómo opera la especulación económica allí, el decidirse si se mete uno en ese universo, todas estas prácticas sin una lectura histórica y filosófica quedan en el vacío. Entonces quedan en un vacío místico donde el NFT es equivalente al algoritmo, donde el NFT es equivalente al algoritmo, que es equivalente a Dios, es decir, está localizado en muchas partes, pero no podemos definir en dónde. Entendemos, suponemos, intuimos o tememos que el NFT venga a determinar el futuro del arte que hagamos y en muchísimos casos respondemos incluso ansiosamente respecto a la necesidad de formarnos, educarnos para saber qué putas son los NFTs y cómo podemos entrar a sacar tajada allí. Digamos que en ese sentido ustedes, sí, sobre todo ustedes porque en ese problema me importa un culo, a ustedes les importa mucho. Ustedes ya superaron muy rápido como la primera fase, la fase propagandística de la introducción de los NFTs, donde se vendió, eso fue, apenas salió esto que coincidió también con pandemia, como la idea que se vendía de el NFT va a democratizar el acceso al arte. Entonces ustedes, personas realmente preocupadas por esa situación, empezaron a estudiar eso y se dieron cuenta que eso era pura mierda, pura propaganda, pura publicidad para introducir esa lógica dentro de su producción. Ustedes lo entienden muy rápido, lo critican muy rápido y empiezan a decir como, no, esto es como el mercado del arte, esto de democrático no tiene un carajo, al contrario, es otro estrato de esclavitud al que me tendré que someter si quiero circular en ciertos escenarios. Y en ese sentido, ustedes sí han hecho, así sea intuitivamente, creo yo, una lectura histórica, política y filosófica de los NFTs para decir, por ejemplo, si se meten o no. Y a diferencia de los boomers a los que eso nos vale puta mierda, la mirada que ustedes quieren establecer a través de la lectura histórica, filosófica y política va a apuntar a cualificar ese enfoque, a que no solamente se quedan con esto lo aprendí el día de hoy y me quedo con esa información, sino constantemente van a revisar información, incluso para alterar su decisión inicial, para decir, yo ayer pensaba esto de los NFTs, me informé al respecto, tomé clases, vi seminarios, pagué por formación, hoy pienso esto sobre los NFTs. Hoy sí decido meterme a invertir en NFTs. Entonces, lo que dice Yukui es, ok, uno, voy a entender, quiero entender la lógica de producto, perdón, la práctica artística como un tipo de lógica, como un tipo de reflexión particular. Dos, quiero entender cómo la práctica artística ha incorporado innovaciones tecnológicas. Tres, voy en contra de la lectura conservadora que solamente ve al artista como un usuario pasivo de máquinas para realizar su trabajo, como como el fotógrafo que está condenado al hardware que tenga, el tipo de máquina fotográfica que tenga para poder desarrollar arte. Digamos que en ese sentido, la lectura conservadora sobre todo correspondería al fotógrafo, que es como, yo no tengo una máquina que saque fotografías, no sé cuáles son los formatos, como el mega formato más ultra HD que existe en el mundo, por lo tanto no voy a hacer buenas fotografías. Ahí esa lectura conservadora, por ejemplo, tendría la contrarrespuesta progresista, innovadora del fotógrafo que dice, ok, tengo un celular con una cámara de 2 megapíxeles, ¿cómo voy a relacionarme con esta tecnología? ¿Cómo voy a utilizar esta cámara y sus prestaciones para realizar fotografías de alta pertinencia a nivel de lo estético, lo social e incluso lo comercial? Entonces, ahí en ese enfoque no conservador que quiere hacer Yukui de la práctica de la tecnología, dice, básicamente entonces para definir la práctica artística como un tipo de lógica, voy a utilizar el hecho de que, uno, los artistas van a incluir
permanentemente paradigmas tecnológicos, ustedes van a incorporar en su práctica avances a nivel del tipo de técnica que quieran, es decir, no se van a quedar, y de hecho si se quedan con ese aprendizaje, como que ustedes no se van a limitar al aprendizaje recibido en la universidad para desarrollar su práctica de aquí hasta que se mueran, porque se van a morirnos a los 120 años, sino que de aquí a los 120 años en que mueran ustedes van a revisar, reevaluar, transformar, modificar, mejorar el tipo de acceso tecnológico, el tipo de tecnología que tengan acceso, perdón, y en ese sentido van a operar como unas personas, no, perdón, como unos sujetos que van a relacionarse con ese avance tecnológico para producir hechos significativos, para producir objetos que sirvan para decorar, para producir objetos que sirvan para criticar, para producir objetos que sirvan para mejorar la interacción entre humanos. Y en ese sentido, ustedes van a realizar, sobre todo ustedes, gente del sur global, van a realizar desarrollos individuales. Difícilmente las instituciones a las que tienen acceso les van a financiar. De hecho, esa condición sociológica, cuando ustedes ya empiecen a mirar hacia afuera, cuando digan, bueno, ya salí de la SAP, ahora quiero perfeccionar mi formación en el entorno alemán, cuando ustedes lleguen al entorno alemán, habiendo desarrollado indagaciones de práctica artística en su contexto rolo, clase obrera, pobre, azabeño, cuando lleguen a Alemania, las proficiencias, los avances, los descubrimientos que hubieran hecho con su indagación, cuando lleguen a Alemania van a ser altamente valorados, sobre todo porque como sujetos provenientes del sur global, ustedes van a ser personas altamente recursivas que van a reflexionar una y otra vez, van a reflexionar constantemente respecto no a las condiciones de privación que tienen, como, soy pobre, entonces no hago arte de calidad, sino más bien al contrario. Siendo pobre, ¿cómo voy a hacer arte de calidad? Con este tipo de limitaciones. Y en ese sentido, esa interacción en entornos donde haya un respaldo institucional, por ejemplo, entornos del norte global, ese avance de ustedes va a ser muy bien recibido. Entonces, la segunda lectura que va a plantear Yuhui va por esta vía, precisamente, y es que básicamente la relación arte y tecnología depende de esfuerzos que superan a los individuos. En el caso del sur global, nosotros somos sobre todo individuos que nos particularizamos y nos esforzamos por una mejoría para establecer una idea de progreso, para salir de pobres, para alargarnos de este pantanal de sangre, para aprender otro idioma, para casarnos con una persona blanca. Más allá de eso, nosotros estamos en una constante lucha, sobre todo una constante lucha a partir de negaciones con las instituciones. Nosotros no creemos en la universidad no cree en nosotros, no nos da plata para investigación, nosotros no creemos en el gobierno, cuando nos acercamos al gobierno desde el enfoque artístico llegamos como a la aplicación a la beca con una alta suspicacia como de esa beca solamente se la ganan los de siempre, eso es pura rosca, etcétera, y mucho menos tenemos una relación con el sector privado, es decir, no lo he visto, pero sería, no sé si pintoresco o triste, ver a un estudiante de la SAP haciendo su tesis, por ejemplo, con Almacenes Éxito, como si un estudiante de la SAP lograse gestionar apoyo de la Fundación Éxito, de Almacenes Éxito para hacer su arte, ¿quién ganaría ahí? ¿Quién sería esclavo de quién? ¿Quién estaría trabajando para quién? Básicamente el que va a ser esclavo de va a ser el proveedor de la creatividad, el estudiante azabeño, que va a ser vampirizado sobre todo en su necesidad por la fundación que tiene casas de pique en la ciudad de Cali. Entonces, Yukui dice, es Qué importante. pena con su más que se importa. Entonces, continuando, la relación entonces que se va a dar acá es sobre todo una relación entre arte y tecnología, pero no una relación como la conocemos en el sur global, sino una relación más bien cercana a como se conoce en el norte global, donde básicamente hay esfuerzos institucionales a nivel de gobiernos, universidades y sector privado por promover desarrollo tecnológico. Y estos esfuerzos institucionales apuntan sobre todo a que el avance tecnológico no solamente satisfaga a la persona creativa, como que ustedes se sientan satisfechas por ser personas
creativas que desarrollaron su obra y la hicieron pública, sino también el acceso al desarrollo tecnológico permita que ustedes generen posibilidades de mejora de vida social o de nivel de vida, perdón, mejora de nivel de vida en contextos distintos respecto a la investigación en universidad, en las universidades donde realmente se investiga la integración de artistas en equipos de trabajo integrados por otro tipo, por sujetos provenientes de otro tipo de disciplinas, va a permitir también, no solamente, insisto, la satisfacción personal del artista como yo hice parte de ese desarrollo, sino también va a permitir desarrollar e incluso comprobar la posibilidad de que la práctica y la lógica artística intervino y fue eficaz en la transformación de X problemática. Y por parte del sector privado, digamos que aquí la lectura podría ir mucho más cerca de la manera como se aprovecha la lógica de reflexión y producción de la práctica artística en entornos como el campus de Facebook, el campus de Google, el campus de Twitter, etcétera, donde la reflexión respecto a producción de imagen, circulación de imagen, difusión de imagen y explotación de recursos a través de ello ha potenciado múltiples desarrollos en lo que conocemos como redes sociales. Es decir, eh, miren la arqueología de Instagram, miren la arqueología de TikTok, miren la arqueología de las stories de Instagram y van a notar cómo hay una altísima cantidad, si pudiera hablarlo en ese sentido, hay un enorme volumen de reflexión a nivel de producción de imagen, estratos, o no, más bien, sí, sí, es que no puedo hablar de formatos, estratos donde se puede localizar esa imagen, manipulación de esa imagen y circulación de esa imagen. De hecho, la retroalimentación que genere la circulación de esa imagen va a determinar, por ejemplo, la lectura o no, perdón, el privilegio o no de cierto tipo de lecturas visuales. Vayan, vuelvo otra vez, vayan a la arqueología de Instagram y noten cómo Instagram sobre todo operaba a partir de una lógica que ustedes utilizan desde la pintura, desde la acuarela, desde el trabajo con acrílico o desde la misma edición fotográfica, que es el planteamiento de la construcción de filtros para alterar la imagen resultante. Entonces, lo que dice Yujuy es, sí, efectivamente esta articulación arte y tecnología en muchísimos casos, para ser exitosa, habrá de implicar esfuerzos gubernamentales, universitarios y del sector privado, pero por desgracia, los resultados de esa interacción han llevado a que hoy en día no solamente entendamos tecnología como tecnología proveniente de entornos blancos, donde Europa o Estados Unidos o una parte de China nos va a decir qué hacer con los dispositivos que nos ofrecen, sino además vamos a asimilar el avance tecnológico con la categoría de entretenimiento. Nosotros utilizamos nuestros dispositivos celulares, por ejemplo, sobre todo para gastar nuestro tiempo libre, para ocupar, no para gastar, para ocupar nuestro tiempo libre. Y en esa ocupación de tiempo libre, sobre todo lo que vamos a hacer es aportarle recursos a los productores de esa tecnología. Entonces, para continuar con esa lectura y como no llegar como rápidamente al pesimismo de estamos jodidos, no hay nada que hacer, Yukui se detiene y vuelve a Walter Benjamin, el Benjamin de la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, y entonces va a mirar otra vez ese ensayo y dice, ¿qué es lo que está reevaluando Benjamin? La aparición de nuevos tipos de producción de imagen, por ejemplo, imagen fotográfica y cine. ¿Qué es lo que está estableciendo Benjamin? Está leyendo como arte la producción de imagen fotográfica y la producción de imagen en cine. ¿Qué es lo que está reevaluando también? La posibilidad de entender que la transformación tecnológica transforma la producción de imagen y a mediano o a corto plazo, no, de hecho inmediatamente, sí, inmediatamente transforma la noción de arte. Entonces, si antes de la cámara fotográfica arte era sobre todo ese trabajo dedicado del artesano talentoso que durante muchísimos años se había entrenado para manipular según su criterio los pigmentos del óleo, la cámara fotográfica manda todo eso a la mierda, sobre todo como el tiempo invertido en el perfeccionamiento del sujeto. La máquina lo que va a hacer es en, en una fracción de segundo
hacer lo que hace el pintor. Entonces, al hacer eso la tecnología, perdón, ¿qué pasa con el pintor? Se asusta y empieza a destruir máquinas fotográficas porque la máquina lo va a reemplazar. Se asusta y empieza a escupirle en la cara a los fotógrafos diciéndoles, tú no eres artista, o se asusta y se asocia con otros pintores para generar algo así como una cooperativa de pintores que se proteja del avance tecnológico, o empieza a conocer la tecnología, a relacionarse con ella para integrarla en su labor. Entonces, en ese sentido, Yokoi dice, esta lectura es catastrofista. Llega la máquina de sacar fotos, el sujeto que durante 5 o 6 años se especializó en representar la realidad como una, es que aquí no puedo utilizar la palabra foto, como la realidad suele ser vista por sujetos que tenemos una mirada convencional de 20-20. Entonces, ese sujeto que gasta 5 años en entrenarse y el sujeto que compra la cámara fotográfica van a estar en un momento al mismo nivel. Y en la lectura catastrofista va a llevar a que quien va a perder en esa relación es el sujeto que se gastó 5 años entrenándose. Y quienes van a ganar son los que tengan acceso a la tecnología. Él dice, esa lectura es una lectura que apunta a, que responde a la pregunta, ¿cómo la tecnología transforma el arte? La pregunta que yo propongo, va a decir Yuhui, es, no, yo propongo lo contrario, y es, ¿cómo el arte puede cambiar a la tecnología? De hecho, va a derivar a otras preguntas. ¿Cómo se puede describir un proyecto artístico a una persona que es un ingeniero? Otra pregunta. ¿Quién hace arte importa una tecnología, atrae una tecnología, adquiere una tecnología para provocar una nueva experiencia? Y en ese sentido, ¿quién hace arte podría influir en quién hace la tecnología y quién la diseña? ¿Quien hace arte puede influir en cómo se concibe la tecnología? ¿O quien hace arte puede influir en cómo se debería desarrollar la tecnología? Es decir, el artista es un subsidiario que solamente está ahorrando plata para adquirir dispositivos tecnológicos cada cierto tiempo, en teoría cada año, aunque esta distancia se reduce. O quien piensa con lógicas de práctica artística puede acercarse problemáticamente al desarrollo tecnológico para empezar a preguntarse, bueno, ¿yo estoy aquí solamente para recibir o puedo aportar? En ese sentido, me parece que autores como Carlos Bonil no es el único, Miguel Kwan también podría estar ahí. Carlos Bonil y Miguel Kwan plantean una relación a este nivel. Digamos que en el caso de la obra de Carlos Bonil, él no solamente realiza esculturas con objetos recuperados de una arqueología de tecnología que hace aquí en el centro de Bogotá, sino que él también problematiza la forma de sus esculturas a partir de la forma de los insumos tecnológicos a los que tiene acceso, y de hecho lleva incluso más allá esa relación cuando empieza a evaluar positivamente y a transformar positivamente la tecnología obsoleta, precaria, a la que tiene acceso, y la adapta, la estudia, sobre todo la estudia y la asimila para adaptarla en unas esculturas que tienen que ver con otro tipo de producciones. Me parece que en ese sentido la lectura de Carlos Bonil es divertida en el sentido de que goza y quiere que el espectador goce, ría incluso viendo sus objetos, sus instalaciones, pero no solamente quiere hacernos reír, no es como el payaso de la tecnología obsoleta, sino que incluso tiene una lectura crítica, me parece bastante crítica, no activista, no de puño arriba, pero sí muy atenta respecto a cómo en contextos como el sur digital, que viene a ser operamos con una tecnología precaria y actualizamos esa tecnología precaria para plantear soluciones temporales de problemáticas actuales, pero también con esa tecnología podemos proponer soluciones estéticas e incluso construir nuevas narrativas respecto a, por ejemplo, la relación con la naturaleza, el posponer o sí, el posponer durante cada vez mayor tiempo la posibilidad de que estos insumos tecnológicos se conviertan en basura e ingresen a contaminar, introducirse él mismo como sujeto, como ciudadano
dentro de ese circuito de la tecnología, ese circuito naturalizado de que la tecnología se produce, se pone en circulación, queda obsoleta y se bota, él se mete en la última parte entre queda obsoleta y se bota para ahí, atravesándose incluso físicamente, recuperar objetos y darles un nuevo uso para enseñarnos a quienes estamos por fuera como espectadoras o como usuarias de su trabajo, connotarnos como personas que decimos, que podríamos decir como, ah, momento, Carlos Bonil no solo me está proponiendo un objeto bello o divertido, sino Carlos Bonil también me está proponiendo una alternativa de relación con ese objeto para que yo con mi tecnología haga otro tanto. Es más una invitación al actuar. En ese sentido es donde digo que opera políticamente. Y en el caso de Miguel Cuan, él iría muy cerca de esta lógica. Miguel Cuan es menos divertido. De hecho, las esculturas de Miguel Cuan son más introspectivas, más existencialistas. Si quieren mirar en términos como de programa iconográfico, Carlos Bonil, mientras Carlos Bonil en el premio Luis Caballero hizo uso de la representación del primate superior como una metáfora ambigua de la evolución de la, aquí voy a utilizar una metáfora hegeliana, de la evolución de la vida hasta concluir en el ser humano. Miguel Cuan está un paso más atrás respecto a, bueno, ¿y para qué sirvió toda esa evolución? Sí, básicamente lo que somos, y aquí él hablaría en tercera persona del singular, sí, lo que somos sobre todo es sujetos que sí nos relacionamos neuróticamente con los avances tecnológicos, pero en nuestra relación neurótica con estos avances somos sujetos que sobre todo producimos basura. En ese sentido, entonces, repito las preguntas que plantea Yukui para que si ustedes buscan a estos artistas y empiezan a mirarlos a partir de ese prisma, pueden entender de mejor manera su producción y incluso su pertinencia en el contexto actual. Entonces, básicamente, la pregunta es, si Walter Benjamin reflexionaba en la manera en que la tecnología transformó el concepto de arte, en la obra de arte, en la era de la reproductibilidad técnica. Hoy en día, yo, Yukui, ¿cómo puedo preguntarme, o no más bien, cómo puedo responder a la pregunta de cómo el arte puede cambiar a la tecnología? Y en ese sentido, planteo otras subpreguntas, como cómo describir una obra artística a un ingeniero, cómo hacer, cómo observar el hecho de que quien hace arte importa, trae, adapta, adquiere tecnología para provocar experiencias. Quien hace arte puede influir en la elaboración o el diseño de la tecnología. Quien hace arte puede influir en la concepción misma de la tecnología, o quien hace arte puede incluso interferir en el desarrollo que debe tener esta tecnología. Y paro ahí.